Pocas cadenas de televisión se atreven a hacer historia incorrecta. Una de ellas es Mi Tierra Televisión, que es de la isla de Tenerife y que se ha interesado por el Che Guevara, que es un tema del que yo más o menos conozco algo y escribí un libro. Es un libro que ha tenido relativo éxito y ha generado relativa polémica. Agradezco a la valentía de los redactores y los productores de Mi Tierra Televisión que se pueda decir esto con imágenes. Uno de los personajes más conocidos del siglo XX, probablemente el más conocido de la segunda mitad del siglo XX en el ámbito hispano, es Ernesto Che Guevara de la Serna, que era un argentino de clase media que se metió a revolucionario a los 25 años aproximadamente, se metió a revolucionario cubano. Su vida es un misterio para la mayor parte de la gente que lo lleva en la camiseta, y muchos se piensan que es cubano, otros no saben de qué nacionalidad es, pero todos consideran que es un revolucionario o es el modelo de revolucionario. La realidad es muy diferente. La realidad es que el Che Guevara o Ernesto Guevara fue un argentino bonaerense o criado en Buenos Aires. Él nació realmente en Rosario, nació por casualidad prácticamente y de accidente. Sus padres eran dos argentinos de clase media alta, en concreto su padre casi de clase alta, que el argentino de la época, de los años 30 y 40, en aquella época Argentina era un país muy próspero, donde emigraban muchos españoles, donde emigraban italianos y demás, era un país rico, y donde había grandes oportunidades de triunfar en la vida. El Che Guevara, por lo tanto, o Ernesto Guevara, pudo hacerse médico. Eso es lo que mucha gente no dice. Es decir, tuvo las oportunidades suficientes, el tiempo suficiente y la renta suficiente como para estudiar. Ingresó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y allí empezó a estudiar medicina, que es lo que quería ser. Él era alérgico al polen y tenía asma, un asma persistente, y quizá estudió medicina para buscarse a sí mismo la cura, ¿no? Tenía ataques continuos, eso fue una constante. Quizá su principal y casi único problema de salud fue el asma. En la universidad fue un estudiante normal, ni bueno ni malo, ni brillante ni pésimo, no iba mucho a clase y aprovechó mientras estudiaba la carrera para, con un amigo que se llamaba Alberto Granados, hacer un recorrido en moto por América Latina, que era uno de sus sueños. En principio como aventureros, no tenían ni conciencia social, ni estaban ideologizados, ni nada de nada. Hace poco una película americana inmortalizó este viaje, que se llama Diarios de motocicleta, en el que los dos amigos salieron de Buenos Aires, cruzaron la Argentina de este a oeste, pasaron hasta Chile y desde allí, allí se les estropeó la moto y demás, y siguieron el resto del camino haciendo autostop, colándose en un barco, etc. Y subieron hasta Colombia. En aquel entonces Colombia era un país muy revuelto, más o menos como ahora, ¿no? Lo único que era bastante más rico que ahora. En Colombia, de Colombia pasó a Venezuela y desde allí volvió a Buenos Aires. Él era, un simple aventurero de una familia más o menos rica, que podía permitirse ese tipo de cosas.
Es decir, no era un indio de Bolivia angustiado por la pobreza, ni explotado, ni nada parecido. Al volver a Buenos Aires continuó estudiando la carrera, pero no estaba muy motivado. Él realmente lo que quería, pues como cualquier joven mínimamente inquieto, era pues tener aventuras, conocer el mundo, etc. Y empezó otro viaje y volvió a recorrer Latinoamérica. Esta vez llegó hasta Centroamérica, y a partir de ahí en Centroamérica su destino cambió. En Honduras, bueno, que también era un país revuelto, el año que llegó él se produjo el derrocamiento de un presidente que se llamaba Jacobo Arbenz, que era un presidente socialdemócrata, que tenía un programa de reformas, bueno, más o menos suave, pero que incendió las mentes de los jóvenes latinoamericanos de la época, porque consideraban a Arbenz como el enemigo de los Estados Unidos. Toda la panoplia de idioteces propias de la izquierda latinoamericana, la empanada mental que ha sido, bueno, y que sigue siendo imperante en Latinoamérica, sobre que el socialismo les iba a liberar, sobre lo que tenían que hacer los latinoamericanos era básicamente no copiar a los Estados Unidos para desarrollarse, lo cual se ha demostrado letal, porque los países de Latinoamérica no solo son más ricos que hace 50 años, sino que son más pobres. A partir de ahí, a partir de su experiencia en Honduras, que conoce a una comunista peruana, que fue su primera mujer, el Che Guevara se empieza a radicalizar. Empieza a leer a Marx, o le empiezan a contar a Marx, empieza a frecuentar ciertos círculos y nada, pues se convierte en algo parecido a un comunista, no propiamente un comunista. También hay que tener en cuenta la época, estamos hablando de mediados de los años 50, o principios de los años 50, mejor dicho, que es una época en la que el comunismo se daba como algo irreparable, es decir, era el futuro de la humanidad, y realmente las democracias liberales iban a morir más tarde o más temprano. Entonces, Ernesto Guevara, que por aquel entonces tenía poco más de 20 años, pues dijo, vale, pues lo irremediable es el socialismo, pero lo mismo decían jóvenes en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos países de Occidente, y llegará más tarde o más temprano. Hay, por ejemplo, en su camino hacia Honduras, pasando por Costa Rica, él ya escribía, no era un gran escritor, pero ya escribía y tenía mucha prosa propia de los argentinos, muy inflamada y demás, en la que ponía a caer de un burro a los americanos y hablaba del padrecito Stalin y demás. Muchos algunos críticos de Che Guevara, que no son demasiados, dicho que ya entonces era stalinista. Realmente Ernesto Guevara nunca fue stalinista. Es decir, fue castrista cuando llegó el momento, pero antes no tenía demasiadas cosas en la cabeza. Tenía espíritu de aventuras y no tenía las ideas muy claras. De Honduras, él no había apoyado en ningún momento la revolución contra Arbenz, es más, se refugió en la embajada. Él luego lo vendió como que había sido un gran su bautismo revolucionario y había luchado en las calles y había llamado a la revolución y había estado al pie del cañón allí con un megáfono y demás. Todo es mentira. Se refugió en la embajada argentina de Honduras y de ahí, a su novia por cierto la detuvieron, y de ahí pasó a México. México desde principio del siglo había sido un país, si no de izquierdas, más o menos progresista desde la revolución del año 1914, y acogía todo tipo de refugiados que en Latinoamérica se daban de este tipo de golpes de Estado, de revolucionarios y cosas parecidas. En México, que era también un país riquísimo por entonces, se fue a vivir a Ciudad de México. Allí esperó a que a su novia, a la peruana, la soltasen y reunirse con ella. En México es donde en su vida se produce el gran cambio. En México, por un lado, se termina de ideologizar, termina haciéndose el comunista que hoy todos conocemos, y en México conoce a Raúl Castro. Y después, como consecuencia de conocer a Raúl Castro, conoce a Fidel Castro. Esto fue casual. Entre tanto, mientras el Che Guevara había estado viajando por América, insultando a los americanos en Costa Rica y demás, en Cuba, que era una isla riquísima que había en el Caribe, había habido un golpe de Estado. Era un país tan inestable como todos los del entorno, ¿no? Cuba era un país básicamente poblado por españoles o emigrantes españoles, realmente próspero, vivía sobre todo del azúcar y del tabaco. Era, según he leído, creo que la tercera economía de América, hoy creo que es la última o la penúltima. Entonces, el problema que tenía no era tanto económico como político. En Cuba había una dictadura de un sargento taquígrafo que había llegado al poder a través de un golpe de Estado que se llamaba Fulgencio Batista. En el año 1956,
no era muy bien recibido, pero tampoco es que hubiese una rebelión masiva contra Batista, era más en ambientes universitarios y demás. El régimen era represivo, pero tampoco excesivamente, es decir, no era un régimen totalitario. Era una dictadura sin más, típica dictadura latinoamericana, con un régimen corrupto, una élite dictatorial, básicamente militar, que procuraba llevarse todo el dinero que pudiese, que controlaba el ejército y poco más. No era a pesar de todo lo que se ha dicho, la tiranía de Batista, la brutal dictadura de Batista, no hay nada de eso, es decir, era una dictadura sin más. Si cogían a alguien que intentaba dar un golpe de Estado, le detenían. Fidel Castro fue uno de ellos. Fidel Castro se levantó en el año 1956, se levantó para dar un golpe de Estado en un cuartel que se llamaba el cuartel de Moncada. Eran realmente dos cuarteles, el de Bayamo y Moncada, y aquello fue un sainete militar. Es decir, intentaron tomar el cuartel, no pudieron, al final Castro salió corriendo, el gobierno de Batista le detuvo y lo metió en una cárcel en la isla de Pinos. Fue una estancia carcelaria privilegiada, según parece. Es decir, hay fotografías que lo atestiguan. Estaba también, él mismo lo dice, que bueno, comía ahí espagueti con berberechos y cosas por el estilo, ¿no? Y llegado un punto, le sacaron del país, le deportaron, y él se fue a México, donde ya estaba su hermano. Y cierto ambiente de cubanos exiliados del régimen de Batista, que vivían o en Ciudad de México o en Miami, que es bueno, donde han terminado los exiliados del castrismo. Allí Che Guevara, que estaba se movía en esos círculos, conoció a estos dos. Y Fidel Castro, que era un iluminado y ya lo era por entonces, concibió un plan definitivo para derrocar a Batista, que era armar una pequeña guerrilla desde México, desde el Yucatán, embarcarla en un yate, en un barco, cruzar el Caribe hasta Cuba, allí desembarcar y hacer frente con unos pocos hombres al ejército de Batista, al ejército cubano. La cosa era de locos, solo planteársela, ¿no? Es decir, cómo unos pocos estudiantes de Derecho, estudiantes de Medicina, 4 jovenzuelos podían hacer frente a un ejército que, bueno, tampoco es que fuese muy poderoso, pero no dejaba de ser un ejército con mandos, etc. La cosa es que todos le creyeron, empezando por el Che Guevara y siguiendo por su hermano y por todos los primeros revolucionarios. Compraron un yate que se llamaba Granma. El origen del nombre Granma viene de que había sido antes propiedad de un norteamericano, y Granma en inglés significa abuela o abuelita, y empezaron a entrenarse. Entre ellos había incluso un español, entre los que entrenaron, un español que había sido republicano en tiempos de la Guerra de España y que, bueno, ayudó a entrenarles y demás. Casi se puede decir que este hombre era el único que sabía en aquello, ¿no? Y que porque tenía experiencia de guerra, básicamente. Fidel Castro estaba convencido de que según llegase a Cuba iba a triunfar, de que el pueblo le iba a apoyar y que, bueno, iba a ser un paseo militar aquello hasta La Habana. La cosa es que aceleraron los trámites porque el gobierno de México estaba a mosca. Es decir, una cosa es que acogiese exiliados o exiliados políticos de otros países de Latinoamérica, y otra bien distinta es que permitiese que se organizasen golpes de Estado en su propio país. Entonces el gobierno mexicano no quería verse envuelto en conflictos con Batista, como es lógico, ¿no? Eran dos países, países hermanos y demás, muy cercanos, con muchos contactos, etcétera, ¿no? Es como si hoy, por ejemplo, hubiese un grupo de anticastristas organizando en México DF, el derrocamiento del castrismo, pues ocasionaría un problemón inmenso, ¿no? La cosa es que les detuvieron, hubo una redada policial, les detuvieron, les soltaron, por supuesto, y Castro ya se impacientó. Hizo una lista de guerrilleros, entre los que estaba el Che Guevara, que no entraba como comandante, entraba primero no era cubano, pasó para empezar, y entraba como médico de a bordo. Él realmente no era médico, no había terminado nunca la carrera de medicina, iba diciéndolo por ahí y demás, pero esto es un estudio que hizo Fernando Ordós en Estados Unidos hace unos años, que realmente tiene mucho mérito por haberse metido en ello, pero que no tuvo gran dificultad. Fue simplemente pedir los títulos y los expedientes a la Universidad de Buenos Aires. Ese expediente desapareció y Ross lo que hizo fue hacer unos cálculos, cuántas asignaturas le quedaban
y cuánto tiempo estuvo en Buenos Aires para terminarlas. Bien, de resultas de las investigaciones de Ross descubrió que realmente Ernesto Guevara jamás se licenció en medicina. Esto en absoluto es vergonzoso. Hay mucha gente que nunca ha terminado la carrera y han llegado a ser grandes profesionales de lo suyo. Hay grandes arquitectos que no son arquitectos, hay grandes médicos que no son médicos o que no han terminado la carrera de medicina y en cambio son muy buenos en lo suyo, por no hablar de periodistas, historiadores y demás. El problema es que Ernesto Guevara presumía de aquello, presumía de ser médico, incluso en sus viajes de juventud por América Latina pues iba diciendo que era experto en aquello o en lo otro, lo cual, bueno, yo no sé si culpar solo a la juventud o a que realmente era un presumido. Él se metió como enfermero o médico de la expedición. En el Granma se hacinaron todos como pudieron, eran unos 80 aproximadamente, y salieron hacia México. La expedición en sí era suicida, porque el Caribe, aunque es un mar más o menos calmo, pues puede haber un temporal o un huracán y llevarse un yate que era pues un yate, es decir, nada, no era un barco de gran calado, ni que pudiese aguantar en la alta mar, ni nada de eso. Se metieron en el yate y al cabo de unos días llegaron al sur de la isla de Cuba, lo que es hoy el oriente cubano, vamos, en donde está la Sierra Maestra, al otro lado de la sierra. Desembarcaron, les vieron unos soldados y la emprendieron con ellos. Esa fue la revolución cubana. Empezó en derrota. Empezó una derrota horrenda en la que murieron varios, los que quedaron heridos o casi heridos tuvieron que dispersarse por la costa y la sierra y después consiguieron reagruparse en la montaña. Y ahí es donde realmente empezó la odisea. El proyecto que tenían realmente era hacerse con el gobierno nada más llegar, cosa que no sucedió. Entonces tuvieron que improvisar sobre el terreno y atrincherarse en la sierra. La provincia de Oriente, o la Sierra Maestra, era y es la provincia más pobre de Cuba, donde realmente hay poco más que montaña, guajiros son campesinos pobres, son empobrecidos, que cultivan lo que hay en la tierra, y nada más. No era una zona como Santiago de Cuba, o La Habana, o Pinar del Río, que son regiones muy ricas. Entonces allí lo primero que hicieron fue establecerse en zonas liberadas, que llamaban ellos, establecerse en áreas de la montaña donde el ejército no llegaba o no le apetecía llegar, porque claro, subir a por 4 revoltosos a 1000 metros de altura que estaban escondidos en la maleza y tal, tampoco Batista o los generales del ejército cubano no lo vieron como una amenaza. Bueno, estos son 4 locos que están ahí arriba con las barbas y tal y cual, y además son unos críos. No creo que más tarde o más temprano tendrán que bajar, o más tarde o más temprano caerán presa de una emboscada nuestra o lo que sea. El hecho es que no sucedió eso. Lo que sucedió es que se hicieron fuertes en la sierra. Y el Che Guevara empezó a construir su mito. Es decir, es cuando empezaron a llamarle, ya empezó a conocerse como Che. El mote se lo habían puesto en Centroamérica porque, bueno, en argentino Che es una manera familiar de referirse a la gente. Es como decir en España tío o una cosa así. Y como era el único argentino entre tantos cubanos, pues le llamaron el Che Guevara. Empezó, bueno, pues a hacerse famoso no por sus remedios médicos, que la verdad es que de medicina aplicó poco, sino por lo implacable que era. La guerrilla se implantó en el sur de Cuba empezando a meter miedo a los campesinos, es decir, al que delataba su posición le metían 3 tiros, así de sencillo. El Che Guevara además el Che Guevara presume de ello en sus propios escritos, es decir, que la traición, lo que ellos consideraban traición, hay que partir del hecho que en realidad era una panda de maleantes, que de revolucionarios en principio no tenían nada, que se habían encaramado a la montaña, lo que en España conocemos como bandoleros, ¿no? Que pues unos que se creen, que hay hiperlegitimados, que se creen dueños del poder o que deben ser dueños del poder y que lo van a tomar por la fuerza y que controlan una zona montañosa o de difícil acceso, etc. Es decir, eso en un país civilizado no se aceptaría. Si mañana un grupo de revolucionarios o guerrilleros se encarama a los Pirineos o a Sierra Nevada o yo qué sé, al Teide y decide que ellos tienen que hacerse dueños de aquello mediante las armas, amenazan a los campesinos, etcétera, nos parecería intolerable, y nos parecería intolerable a nosotros, a los franceses, a los alemanes, etcétera. Lo que no entiendo es por qué lo aceptamos en Cuba hoy día y nos sigue pareciendo la revolución cubana como algo perfectamente defendible. No eran los únicos que se oponían a Batista, que esto es otro de los mitos que ha construido el castrismo a lo largo de los últimos 40 años. Es decir, había revolucionarios, o mejor dicho, opositores en la propia Habana, entre ellos Echevarría, que murió víctima de un disparo de la policía, y había opositores en Miami. Es decir, y de hecho había un movimiento internacional en contra de Batista, porque era un dictador y porque los dictadores
no le gustan a nadie, menos a sí mismos y a los que viven de ello. Castro tenía primero que descabezar a los opositores externos que no pertenecían a su movimiento, a su pequeño movimiento radical y aislado, y luego tenía que conseguir un área que le permitiese subsistir. Con los años, a lo largo del primer año, consiguieron hacerse con lo que es Sierra Maestra, pero sin llegar en ningún momento a tomar la capital, que era de la zona de Santiago de Cuba. Hacerse con Sierra Maestra, a base de, esencialmente, tomar pueblos. Cuando llegaban a un pueblo se quedaban con lo que tenían, las gallinas, las vacas, etcétera, se lo incautaban a los campesinos, una especie de impuesto revolucionario que había que pagar a la fuerza. Muchos campesinos no tenían mucha opción, o se unían a los guerrilleros o morían a manos de los guerrilleros, o peor aún, morían a manos del ejército pensando que estaba con los guerrilleros. Es decir, la idea de la situación del Guajiro era muy complicada. Más era por lo general gente analfabeta, sin demasiada cultura, que a dos arengas pues pensaba que realmente aquellos revolucionarios iban a hacerse con el poder mañana mismo, iban a acabar con todas las injusticias, que efectivamente las había y muy graves, sobre todo en Sierra Maestra. El movimiento fue creciendo, el gobierno de Batista estaba minado por dentro que ni los cubanos creían en él, ni ya los Estados Unidos a partir de 1957 creían en él. Es decir, empezó a ser un incordio y un enredo. El propio ejército no era efectivo, no valía para luchar en la sierra, pero tampoco para luchar en el llano. Es decir, Fidel Castro y el Che Guevara contaron con un ejército que realmente no quería luchar, o si luchaba lo hacía de no muy buena gana. Por lo tanto, todas lo que ellos llamaban batallas y tal, realmente fueron escaramuzas al principio. Lo que libraban era un combate contra soldados desmotivados, mal pagados y que además estaban defendiendo a un dictador. Es decir, que no estaban defendiendo ni la libertad de los cubanos, ni la República Cubana, ni nada por el estilo. El movimiento además se vio beneficiado, el movimiento castrista, por la propaganda. Fidel Castro y Guevara, o especialmente Fidel Castro, nunca ha sabido gobernar, pero ha sabido muy bien hacer propaganda. Eso lo sabemos todos a 45 años desde que llegó al poder. Es decir, ha sabido arruinar a los cubanos, pero vender fuera que los cubanos viven mejor que nadie. Pues entonces, a pesar de que estaba encaramado como Luis Candelas en la Sierra Maestra, consiguió vender a algunos redactores de periódicos americanos que él realmente era libertador de Cuba, era casi un nuevo Bolívar, y que gracias a su visión clarísima de cómo iba a terminar aquello, pues iba a conseguir devolver la democracia a Cuba, porque ese era el plan. Es decir, Castro entonces no era comunista, o al menos no decía ser comunista. El propio Che Guevara tampoco lo decía, a pesar de que estaba totalmente marxistizado. Él decía a los medios que iban a visitarle que ellos lo que querían era devolver a Cuba la democracia, la Constitución de 1940, que lo de Batista había sido un lapso en la historia de Cuba que iba a pasar y demás. Los americanos se dedicaron a promocionarle, igual que pues sucedía con los propios medios cubanos, que sorteando la censura batistiana, pues como la revista Bohemia, etcétera, estaban del lado de los barbudos que estaban en la sierra, ¿no? Por lo tanto, no les costó demasiado bajar al llano. A partir del año 58, los revolucionarios cubanos ya tenían la mitad de la isla. Habían bajado al llano, habían ido tomando pueblo a pueblo, pequeña ciudad a pequeña ciudad, y para finales de año decidieron asaltar la ciudad de Santa Clara, en la que el Che Guevara se había convertido ya no ya en un revolucionario implacable, sino en un militar implacable. Es decir, había dejado de ser médico, todavía no era el intelectual que quiso ser después, y lo que era sobre todo era un soldado. Es decir, un soldado que además no daba tregua, que tenía una vocación y un fanatismo a prueba de bombas. Y él, junto con una de las columnas, mandaron 2 columnas que confluyeron en la ciudad de Santa Clara, entraron a la ciudad a tomarla. Bueno, aquí se empezó a construir la leyenda militar del Che Guevara. Es decir, está el famoso tren blindado, que no era tal, era realmente un tren que llegó ahí pues con unas cuantas armas, pero de tren blindado nada. En esto la cubana siempre ha sabido utilizar además la palabra que en castellano suena más gorda. Es decir, un tren con armas, en lugar de decir un tren con armas, dicen un tren blindado. Y eso han sabido marcarlo en la memoria de todo el mundo para que nos imaginamos un tren ahí con un blindaje de no sé cuántos milímetros, que le tiras un misil y no tiras el tren y demás, ¿no? No era cierto.
El Che llegó allí, tenía carisma, porque era, bueno, bastante charlatán, había adoptado una estética, digamos, era guapo, una estética para entonces que no se había visto, el pelo largo, la barba, una boinilla, que se había puesto una cruz de 5 puntas, como las que llevaban los soviéticos. Le habían hecho además comandante en la sierra, o sea, era un cargo importante, ya no era un médico cualquiera, ¿no? O un asistente de la guerrilla. Y luego además era muy decidido. Santa Clara la consiguieron tomar, y una vez estuvo tomada Santa Clara, el gobierno de Batista se vino abajo. El día 1 de enero de 1959 a Batista no es que le echasen, es que se fue él. Se fue hasta el aeropuerto, cogió un avión y se fue, con todo el dinero que pudo. Y los revolucionarios entraron en La Habana. El Che Guevara no entró, porque Castro consideró, por supuesto desde la sierra, él no estaba, él no tomó La Habana por si acaso le metían un tiro. Entró Camilo Cienfuegos, que era la tercera pata de aquella revolución. Fidel Castro, Camilo y el Che Guevara. El Che Guevara se quedó en una fortaleza que estaba a las afueras de La Habana, y él no entró en La Habana porque no era cubano, era argentino, y para que no ocasionase problemas entre la población entre los habaneros, de aquí ha llegado un extranjero, ya ha ocupado la ciudad, etc. Y en La Cabaña le encomendaron la labor de hacer limpieza. Y ahí es donde nació el Che Guevara, hemos conocido el Che Guevara aventurero, después el Che Guevara militar o guerrillero, y ahora empieza el Che Guevara en el poder, el Che Guevara hombre de poder. Ahí es donde ya no tuvo, hasta que murió, o hasta que le mataron, mejor dicho, ya no tuvo a nadie en contra. Hacía sus deseos, los convertía en órdenes. En la fortaleza de La Cabaña, todo régimen comunista cuando se implanta lo primero que hace es limpiar a la oposición. Sucedió en la Rusia soviética, sucedió en la España republicana, o en la España dominada por el Partido Comunista durante la Guerra Civil, sucedió en Vietnam, sucedió en Camboya, sucedió en China, y claro, tenía que suceder en Cuba. Había gente que o había pertenecido al régimen anterior, o había sospechas de que había pertenecido al régimen anterior, o simplemente era un incordio para los planes que tenía Castro y compañía de implantar su propio régimen allí. Insisto, todavía en el año 59 Castro no era comunista, ni el Che Guevara tampoco, eran simplemente revolucionarios cubanos que venían a devolver la democracia a Cuba. En La Cabaña, el Che Guevara, bueno, le dieron un despachito y tal, y se puso allí a matar gente, es decir, mató unas 2000 personas, a fusilarlas de manera sumaria. Cuando terminó la limpieza, la primera limpieza, el Fidel Castro le dio un ministerio. Le dio primero la dirección, la presidencia del Banco de Cuba. Un disparate, una persona que no sabía nada de economía, que lo que más que llegó es a poner su firma y Che encima de los billetes cubanos y demás. Se dedicaba a mantener reuniones y a hablar de política, se le escapó la gente, porque los que valían se fueron a Miami. Y para premiarle por el desbarajuste en el Banco de Cuba, se le hizo ministro de Industrias, que es donde se consagró. Es decir, de gran parte del caos económico del año 60 y de los años 60 en Cuba se debe al Che Guevara. Quiso hacer de Cuba un país industrial, quería convertir Cuba en Alemania, dejar de depender del azúcar, bueno, una locura, una cosa constructivista, un disparate económico. En el año 66 en el año 65 estaba ya bastante harto Fidel Castro de él, porque era un desastre, es decir, había sido muy útil en la represión, muy útil durante la guerrilla, pero no valía como político, no sabía gestionar, no sabía más que hablar, hacer propaganda, salir él mismo con los días de trabajo voluntario a levantar sacos en el puerto de La Habana y poco más. Entonces, el Che Guevara, que realmente se creía lo que decía, es decir, se le puede acusar de muchas cosas, pero no de mentiroso. Él creía lo que decía. Él estaba convencido que iba a haber una revolución mundial, que el marxismo era real y que el día de mañana o a los pocos años todo el mundo iba a ser comunista. Él decía que había que trabajar voluntario y él iba el primero, etc. Era realmente un loco en ese aspecto. Entonces, él pensó que realmente lo que él valía era para hacer la guerrilla, que él era un gran militar guerrillero. Se tragó creó la teoría de los focos guerrilleros, que son unos pocos, lo que había pasado en Cuba, lo extrapoló a cualquier parte del mundo. Y se fue a luchar a África, donde cosechó un desastre sin paliativos. Allí, evidentemente, los congoleses pues, no le hicieron caso. El ejército que estaba enfrente no era un ejército, sino eran mercenarios, en su mayoría europeos, que estaban bien pertrechados, bien armados y motivados. Al año siguiente lo tuvo que dejar, es decir, le tuvieron que sacar de allí los cubanos.
A pesar de todo, no se dio por vencido. Consideró que quizá en África no, pero en Sudamérica había posibilidad de hacerlo. Regresó a Cuba de tapadillo y se fue a Bolivia. En Bolivia es donde terminaron matándole. Es decir, y si no hubiese sido en Bolivia, hubiera sido en otro país un año después, o 2 años después, o 5 años después, porque realmente lo iba buscando. Es decir, llegó a Bolivia y quiso poner en práctica una teoría que él mismo había creado, pero que estaba equivocada. Y él no se había dado cuenta de aquello en el Congo. Y pensó que en Bolivia funcionaría. Llegó al interior de Bolivia, a la zona rural, con un grupo de bolivianos revolucionarios, pocos, y de cubanos revolucionarios, pues que estaban a sueldo de La Habana, etcétera, y empezó a hacer lo mismo que habían hecho en Cuba en los años 50. Es decir, llegar allí, establecerse, amenazar a los campesinos, incautarles las gallinas, etcétera. Eso los bolivianos no lo entendían. Es decir, culturalmente no eran afines a los guajiros cubanos. Y aparte no entendían muy bien aquello y por qué va a haber revolución. La cuestión es que no sintonizaron con los bolivianos, con los campesinos bolivianos, como sí lo habían hecho con cierta parte del campesinado cubano en Sierra Maestra. Y además el ejército boliviano estaba dispuesto a resistir, empezando porque el presidente de Bolivia era un presidente elegido democráticamente, no era un dictador, ni había una insatisfacción general con él. Al final, ni apoyo por parte de la gente de allí, ni apoyo por parte del ejército cubano, que no podía intervenir oficialmente, a pesar de que lo estaba haciendo oficiosamente, en una emboscada. Bueno, yo no llegó a ser ni una emboscada, estaban en el fondo de un barranco, salieron unos militares bolivianos que no estaban ni especialmente bien armados, ni iban con el arma, con el cuchillo en la boca, ni nada de eso. Simplemente le cogieron allí, lo detuvieron, y al presidente de Bolivia, que se llamaba Barrientos, pues claro, se encontró con una patata caliente en la mano. ¿Yo qué hago con este hombre? Este hombre es casi un mito, o por lo menos para el gobierno cubano es muy importante. Si yo le detengo, le tengo que detener, y le tengo que meter en la cárcel. Si le meto en la cárcel, me busco un problema internacional, sobre todo con estos que son tan traicioneros. Si esto se convertiría en un peregrinaje de políticos de todo el mundo y no hasta que le soltase, y al final le terminaría soltando y me la volvería a armar. Lo otro es que mande su ejecución básicamente por insumisión armada. Es decir, una cosa que en muchísimos países es legal. Quien se levanta o se rebela contra el gobierno legítimamente constituido puede ser que le condenen a muerte. Entonces, lo que hizo fue quitárselo rápidamente. Antes de que se organizase un movimiento nacional de propaganda o internacional de propaganda contra eso, se lo llevó por medio. Es decir, mandó que le fusilasen. No, realmente le mató un sargento dentro de una habitación. Expuso el cadáver para que no hubiese dudas y ahí terminó lo suyo. Entonces es cuando nació el mito del Che Guevara. El Fidel Castro decidió que Ernesto Guevara podía ser, aunque sea solo por su aspecto, podía ser el componente ideal para afianzar, el componente ideal para afianzar los elementos propagandísticos de su régimen. Un componente además latino, sin necesidad de sacar a Marx o de sacar a Lenin, etcétera, poder sacar al Che Guevara, que además era como un cubano más, joven, le habían matado con 39 años, había sido víctima del imperialismo, tenía todos los componentes. Era guapo, gustaba a las mujeres, tenía una familia cubana con unos niños que se habían quedado huérfanos, etcétera, etcétera. El Castro empezó a utilizarlo, le organizó ahí unos homenajes en La Habana espectaculares, y luego la izquierda europea, a partir del año siguiente, del año 68, es cuando se dio cuenta del poder plástico y simbólico de aquello. Y empezó explotando una sola fotografía que le había hecho Corda, un fotógrafo cubano, unos años antes, durante una manifestación. Él estaba en una tribuna y le cogieron desde abajo con un chubasquero porque llovía. A través de esa fotografía, que se la llevó un editor italiano a Milán, el mito se empezó a construir, que además fue en una época que era propicia. Los años 68, los años 70 fueron una acometida brutal del comunismo mundial. Es decir, fue la época en la que hasta los Estados Unidos recularon. Y el Che Guevara se convirtió en lo que fue los años venideros. Incluso tanta potencia tenía el mito que cuando cayó el muro de Berlín no cayó él, porque se le consideró, o se le sigue considerando hoy en día, como el revolucionario, o mejor dicho, el justiciero inmortal. Una persona joven que lo había dado todo por unos ideales, que esos ideales se supone que eran buenos y que además, jamás se hubiese dado por vencido de seguir viviendo. El hecho es que de seguir viviendo probablemente o hubiese terminado a malas con Castro o
o hubiese tenido que rendirse a lo que terminó siendo la Revolución Cubana, que pues terminó siendo una cosa rendida 100% a Moscú, fueron burócratas que gestionaron y siguen gestionando más mal que bien el comunismo, es decir, un régimen en el que nadie tiene libertad, nadie tiene nada, el Estado manda sobre todos y demás. El hecho que por más que nosotros queramos creer que era lo que quieren que sea, es decir, un justiciero, un revolucionario, un hombre que luchaba por la libertad, jamás luchó por la libertad. Es decir, es más, quiso esclavizar a los pueblos intentando imponerles un régimen comunista, que es lo más lejano a la libertad. Jamás fue un justiciero. Es decir, realmente, tanto en Sierra Maestra como después en Bolivia, donde lo pagaba era con los pobres campesinos. Luego, siendo ministro de Industrias, bueno, la justicia que hizo fue arruinar la industria, lo poco que había de industria cubana, y siendo presidente del Banco Nacional, lo que hizo fue hundir el peso cubano. Es decir, se puede decir que, excepto en lo que fue después de muerto, que ha sido un total y absoluto éxito de propaganda, en vida fue un fracasado prácticamente en todo. Fue un mal estudiante que no terminó la carrera, fue un aventurero que terminó, bueno, casándose con una mujer de la que no estaba enamorado y con la que tuvo una hija, y después casándose con otra de la que sí estaba enamorado y era por supuesto blanca, mientras que la peruana era medio india, y ahí se ve de dónde venía, es decir, un bonaerense o un argentino de clase media alta. Como militar no fue especialmente brillante, lo fue en Cuba con todo a favor. Es decir, la batalla de Santa Clara se puede decir casi que fue un combate amañado. Cuando el ejército no quiere combatir, pues es fácil vencerle. Pero en el Congo fue un desastre y en Bolivia otro más. Y como político, bueno, pues como político no hace falta decir mucho. Fue el responsable de prácticamente gran parte de la ruina de la economía cubana durante los 60. Y por último, como intelectual no fue tal cosa. Es decir, escribió unas cuantas cosas. Su obra más imperecedera no eran sus escritos sobre marxismo, que esos no valían nada. Su obra más imperecedera fue la teoría de los focos guerrilleros, que se ha demostrado, mientras él vivía y después de que le matasen, se ha demostrado errónea. A pesar de todo, se sigue practicando, con consecuencias letales no para la estabilidad de esos países, sino para la vida de miles y miles de jóvenes que hoy en día siguen muriendo en Latinoamérica por culpa de una teoría errada formulada por este hombre, la de que a unos pocos muy decididos, emboscados en la selva, pueden realmente tirar un gobierno. Por lo demás, pues bueno, supongo que seguirá la gente llevándolo en las camisetas, en las banderas, seguirá apareciendo en las manifestaciones de la izquierda, porque a la vuelta de casi 100 años de la Revolución Rusa, a los comunistas o a la izquierda toda, lo único que le queda, a falta de gestión y a falta de méritos, lo único que le queda es propaganda, y el Che Guevara pues sigue siendo visual y sigue siendo atractivo. Uno de los personajes más conocidos del siglo XX, probablemente el más conocido de la segunda mitad del siglo XX en el ámbito hispano, es Ernesto Che Guevara de la Serna, que era un argentino de clase media que se metió a revolucionario a los 25 años aproximadamente, se metió a revolucionario cubano. Su vida es un misterio para la mayor parte de la gente que lo lleva en la camiseta, y muchos se piensan que es cubano, otros no saben de qué nacionalidad es, pero todos consideran que es un revolucionario o es el modelo de revolucionario. La realidad es muy diferente. La realidad es que el Che Guevara o Ernesto Guevara fue un argentino bonaerense o criado en Buenos Aires. Él nació realmente en Rosario, nació bueno, que también era un país revuelto.
el año que llegó él se produjo el derrocamiento de un presidente que se llamaba Jacobo Arbenz, que era un presidente socialdemócrata, que tenía un programa de reformas, bueno, más o menos suave, pero que incendió las mentes de los jóvenes latinoamericanos de la época, porque consideraban a Arbenz como el enemigo de los Estados Unidos. Toda la panoplia de idioteces propias de la izquierda latinoamericana, la empanada mental que ha sido, bueno, y que sigue siendo imperante en Latinoamérica, sobre que el socialismo les iba a liberar, sobre lo que tenían que hacer los latinoamericanos era básicamente no copiar a los Estados Unidos para desarrollarse, lo cual se ha demostrado letal, porque los países de Latinoamérica no solo son más ricos que hace 50 años, sino que son más pobres. A partir de ahí, a partir de su experiencia en Honduras, que conoce a una comunista peruana, que fue su primera mujer, el Che Guevara se empieza a radicalizar. Empieza a leer a Marx, o le empiezan a contar a Marx, empieza a frecuentar ciertos círculos y nada, pues, se convierte en algo parecido a un comunista, no propiamente un comunista. También hay que tener en cuenta la época, estamos hablando de mediados de los años 50, o principios de los años 50, mejor dicho, que es una época en la que el comunismo se daba como algo irreparable, por casualidad prácticamente y de accidente. Sus padres eran dos argentinos de clase media alta, en concreto su padre casi de clase alta, que argentino de la época, de los años 30 y 40, en aquella época Argentina era un país muy próspero, donde emigraban muchos españoles, donde emigraban italianos y demás, era un país rico, y donde había grandes oportunidades de triunfar en la vida. El Che Guevara, por lo tanto, o Ernesto Guevara, pudo hacerse médico. Eso es lo que mucha gente no dice. Es decir, tuvo las oportunidades suficientes, el tiempo suficiente y la renta suficiente como para estudiar. Ingresó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y allí empezó a estudiar medicina, que es lo que quería ser. Él era alérgico al polen y tenía asma, un asma persistente, y quizá estudió medicina para buscarse a sí mismo la cura, ¿no? Tenía ataques continuos, eso fue una constante, quizá su principal y casi único problema de salud fue el asma. En la universidad fue un estudiante normal, ni bueno ni malo, ni brillante ni pésimo, no iba mucho a clase y aprovechó mientras estudiaba la carrera para, con un amigo que se llamaba Alberto Granados, hacer un recorrido en moto por América Latina, que era uno de sus sueños. Pocas cadenas de televisión se atreven a hacer historia incorrecta. Una de ellas es Mi Tierra Televisión, que es de la isla de Tenerife y que se ha interesado por el Che Guevara, que es un tema del que yo más o menos conozco algo y escribí un libro. Es un libro que ha tenido relativo éxito y ha generado relativa polémica. Agradezco a la valentía de los redactores y los productores de Mi Tierra Televisión que se pueda decir esto con imágenes. En principio como aventureros, no tenían ni conciencia social, ni estaban ideologizados, ni nada de nada. Hace poco una película americana inmortalizó este viaje, que se llama Diarios de motocicleta, en el que los dos amigos salieron de Buenos Aires, cruzaron la Argentina de este a oeste, pasaron hasta Chile y desde allí, allí se les estropeó la moto y demás, y siguieron el resto del camino haciendo autostop, colándose en un barco, etc. Y subieron hasta Colombia. En aquel entonces Colombia era un país muy revuelto, más o menos como ahora, ¿no? Lo único que era bastante más rico que ahora. En Colombia, de Colombia pasó a Venezuela y desde allí volvió a Buenos Aires. Él era, pues nada, un simple aventurero de una familia más o menos rica, que podía permitirse ese tipo de cosas. Es decir, no era un indio de Bolivia angustiado por la pobreza, ni explotado, ni nada parecido.
Al volver a Buenos Aires continuó estudiando la carrera, pero no estaba muy motivado. Él realmente lo que quería, pues como cualquier joven mínimamente inquieto, era pues tener aventuras, conocer el mundo, etc. Y empezó otro viaje y volvió a recorrer Latinoamérica. Esta vez llegó hasta Centroamérica, y a partir de ahí en Centroamérica su destino cambió. En Honduras